Muy buenas tardes, familia liceísta. Bienvenidos al cuarto taller de padres del año escolar. En esta oportunidad hemos escogido el tema familia en la posmodernidad. Consideramos de mucha importancia porque sabemos que nuestros hijos están inmersos en una sociedad con muchas influencias de los medios sociales, de las comunicaciones, y en muchas ocasiones esto afecta las relaciones familiares. Con el tema de hoy buscamos que ustedes tengan una serie, reconozcan y se lleven una serie de estrategias que puedan aplicar en sus familias para mejorar esas relaciones sin apartarse de lo que la sociedad nos da hoy en día, de la cantidad de información y en lo que los niños y los jóvenes están inmersos hoy en día. Queremos brindarles esas herramientas y construir familia, que esto sea edificante en este modelo educativo que estamos trabajando. Para este momento hemos invitado al doctor Felipe Parra Benavides. Él es psicólogo de la Universidad de Santo Tomás, magíster en psicología de familia, actualmente es codirector y psicoterapeuta de la empresa Construir Familia, que lleva más de 10 años en el mercado, y su trabajo ha estado proyectado bajo un eje fundamental que es familia, construir familia. Agradecemos a Felipe por haber aceptado nuestra invitación y esperamos que lo que él nos va a brindar hoy, nos va a ofrecer a través de su charla, realmente sea de gran beneficio para todos ustedes. Felipe, muchas gracias por estar aquí y bienvenido al Liceo de Colombia. Vale, muchas gracias, Carolina. Pues para mí una fortuna estar acá en el Liceo de Colombia, en esta tarde poder acompañarlos a todos ustedes, a los padres de familia, a los chicos. Como bien dice Carolina, digamos mi experiencia ha estado enfocada netamente en el tema de psicoterapia familiar durante ya varios años, tanto en el ámbito empresarial, como es Construir Familia, que es una empresa de servicios a la familia, y también en el ámbito académico. Actualmente soy docente de una universidad privada y pues elaboran muchos temas de investigación relacionados con el tema de familia e infancia. Este tema de la familia y la posmodernidad es un tema muy interesante para poder desarrollar por varias razones. En primera instancia, las novedades que obviamente los chicos traen a las familias, nuevos aprendizajes, nuevas ideas sobre cómo entender el tema de la educación, nuevas familiaridades, cambios que todos hemos estado escuchando últimamente, políticos, económicos, sociales, también en una Colombia que obviamente ha estado muy convulsionada políticamente en las últimas semanas y que ha tenido pues impactos interesantes a nivel social. Todo esto son puntos específicos sobre los cuales el tema de la familia pues, realmente comienza a tener un remesón bien importante, y dentro de lo cual pues sea esta conferencia una posibilidad para abrir rutas y comprensiones que, si bien en el colegio, en el departamento de psicología, mis colegas y mis compañeras psicólogas van a estar muy atentas a poder escuchar también sus inquietudes y prestas posiblemente a cualquier necesidad que ustedes puedan tener. Bien, para iniciar el tema de la familia y la posmodernidad, vamos a iniciar con un video. Este video es un pretexto frente a lo que son estos cambios culturales y educativos entre padres e hijos y que puede resultar bien interesante como para dar una apertura a todo lo que vamos a mirar en la tarde de hoy. Hijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, pa, decime. ¿Qué es el portal web de personal? Un portal web es como una página web, pero especialmente hecha por un celular. Son mucho más fáciles. ¿Y cómo hago para entrar? Mira, para entrar tenés que apretar acá, donde dice acceso a internet, y ahí ya puedes navegar por el portal web. ¿Y para qué sirve? Te puedes bajar juegos, videos, puedes usar el Messenger, te puedes bajar Full MP3. ¿Full MP qué? Full MP3, pa. Son canciones, pero completas. Por eso lo de full. Gracias, hijo. Son tan lindos a veces.
En junio navega gratis en Personal WAP y bajate los contenidos que más te gusten. Bueno, como ustedes pudieron apreciar, el video es muy llamativo por varias razones. Ubiquen muy bien la postura del papá, ubiquen muy bien la postura del hijo. Un padre buscando explicación a un hijo sobre el manejo de un dispositivo móvil, en este caso un celular. El padre con su periódico se acerca justamente a donde su hijo, busca una explicación y el hijo pues obviamente enseña al padre. Ese es un primer cambio interesante que podemos comenzar a identificar, sobre todo con el manejo de la era digital. Entonces, los chicos hoy en día son los grandes profesores acerca de lo que es el tema de lo digital. Este pretexto inicial, a través de este video que ustedes pudieron apreciar, nos tiene que llevar a las siguientes reflexiones. ¿Qué implica hablar hoy en día acerca de la familia y la era de la posmodernidad? Vamos a iniciar un poco con algunas ideas que pueden resultar fundamentales para poder englobar justamente estas reflexiones, sobre todo en esta pregunta. Y quiero que hagamos en cierta manera como un cruce o un límite en el tiempo en lo que era el siglo XX y lo que es hoy en día el siglo XXI. Quiere decir, algo ha pasado del 2000 para acá, algo pasó del 2000 para allá. Muchos de nosotros que pues, realmente venimos del siglo XX, finalizamos un siglo convulsionado políticamente. Y hay una fecha en particular que creo que muchos recordarán que fue el año 1989, por varias razones. Si uno inmediatamente acoge los periódicos y las noticias de la época, lo primero que uno puede encontrar es la caída del muro de Berlín. ¿Qué implicó esto? La caída del muro de Berlín permitió obviamente finalizar, digámoslo así, entre comillas, una guerra fría que había estado latente desde el final de la Segunda Guerra Mundial y que reunió pues, en ese momento histórico a las dos grandes potencias que estaban a punto de desatar la Tercera Guerra Mundial. No fue simplemente la finalización de un evento político mundial, también fue un hecho histórico. A partir del 89 el mundo es otro, quiere decir, unas semillas de lo que hoy en día podemos observar de lo que es el siglo XXI. En el 89 podemos observar 4 grandes cambios que dan justamente la apertura y el origen a la posmodernidad. El primero es político, es decir, esa reunión que hacen Ronald Reagan y Gorbachev para poder justamente zanjar las diferencias que se estaban presentando y en cierta manera lograr democratizar la Unión Soviética en lo que hoy en día es Rusia, pues se convierte en un hecho histórico muy importante. La política del mundo cambia en el 89 y comienza a aparecer unas nuevas ideas acerca de cómo entender políticamente la vida humana. Ese es un primer cambio que todos ya reconocemos en términos históricos. El segundo es económico. Y cuando hablamos justamente de un cambio económico, implica también unas nuevas formas en las cuales el siglo XXI ha comenzado a tener unas ideas centrales sobre lo que es el impacto de la economía, en este caso lo que estamos teniendo en esta videoconferencia, en la familia. El siglo XX era el siglo industrial, el siglo del capitalismo. Quiere decir, es un siglo que está convulsionado en las grandes empresas. Muchos de nuestros padres, abuelos estuvieron durante muchos años en las empresas logrando lo que fue esa anhelada pensión, ¿no? Entonces, 20, 25, 30, 35 o más años dentro de lo que era el trabajo de la empresa, lograron establecer una idea de familia. Y la idea de familia era el hogar. En el hogar estaba conformado, como pues obviamente lo hemos visto tradicionalmente, padre, madres, hijos. Y a partir de ahí, pues ubicábamos una forma en la cual la economía afectaba al hogar. Entonces, un trabajo de 8 horas, los contratos eran a término indefinido, eran temas más estables, donde se ahorraba por lograr la compra de una vivienda, en algunas ocasiones una finca. Obviamente proveer ese mensaje que muchos de nuestros padres dieron frente a nuestros hijos, que lo que mejor podían hacer ellos para heredar en la vida era la educación. Quiere decir, si tú lograbas tener la educación y seguías obviamente los escalones que implicaba los posgrados, bueno, y en ese tiempo era muy difícil hacer un doctorado, a diferencia de lo que hoy en día es, pues era una forma de ingresar a la riqueza en términos del hogar. Y eso pues implicaba obviamente una economía en cierta manera de mayor seguridad laboral y economía para los padres. Mayor tiempo que destinaban los padres con los hijos, quiere decir 8 horas diarias laborales y más tiempo en términos de la crianza.
Un ejemplo de esto lo podemos observar, creo que muchos de ustedes papás recordarán el primer día que ingresaron al jardín infantil. Y recordarán quizás su edad. En mi caso era más o menos 6, 7 años, que si ustedes lo colocan en contraposición a lo que es el siglo XXI, un chico ingresa hoy en día a un jardín infantil o con el sector educativo 18 meses. ¿Sí? Es un cambio bastante grande. Entonces quiere decir que los chicos en esa época gozaban más de un ambiente cálido, familiar, del acompañamiento, incluso que hoy en día aún se hace, pero el acompañamiento que hacen los abuelos, tíos, bueno, diferentes familiares que son muy importantes en todo este proceso. Pero hoy en día, pues obviamente con estos cambios económicos, es decir, del 89 para acá, el cambio que se da en el mundo con esa reconciliación de la Guerra Fría le da origen a algo muy importante que es la era global. Todos han escuchado acerca de lo que es la globalización. Hay muchas definiciones. Lo que queremos aquí prácticamente traer es qué impactó la era global a la familia. Impacta ampliamente, sobre todo ligado al tema del neoliberalismo. Entonces, estamos netamente en una economía donde la libertad del mercado implica un fenómeno bien importante en temas económicos, y es la posibilidad de competir. O sea, todos estamos en un proceso de competir para mirar cómo podemos salir adelante. La transformación contractual que se hace en unas empresas llevan a que esos contratos a término indefinido se conviertan ya más a término fijo. Hoy en día tener un contrato a término fijo un año es, mejor dicho, una gran fortuna. Los contratos son a 3, 4, 5, 6, 7 meses. El tema de la seguridad social cambia. Bueno, es todo un formateo económico que implica netamente un impacto a la familia. Al tener este impacto en la familia, significa que obviamente papás deben salir rápidamente a lograr mantener una economía familiar y una calidad de vida. Y esto genera una mayor salida de los padres del hogar a buscar netamente la economía y la necesidad de que los hijos ingresen rápidamente al ámbito educativo. Eso es una transformación familiar evidente. Y es evidente porque si bien en el siglo XX los ciclos familiares o la manera como la familia se iba transformando en el tiempo tenía unas expectativas precisas incluso en el tiempo y por edades de los chicos, hoy en día vemos otros órdenes de familiaridad. Quiere decir, vemos familias que no necesariamente sea el punto del hogar el referente central sobre el cual se organiza. Entonces vemos familias en segundas uniones, terceras uniones, medio hermanos, bueno, varias configuraciones que ustedes hoy en día están viviendo. Y esto ha traído pues obviamente unas nuevas formas de poder entender la familiaridad en el siglo XXI. Y esto se debe, en primera instancia, por uno de los aspectos más importantes que ha ocurrido del 89 para acá, el cambio económico. La economía es otra. Implica que de esto tenemos que llevar varias reflexiones. La primera, pues más tiempo de los padres, estando constantemente trabajando, más tiempo de los chicos, estando en contacto institucional educativo, con el ánimo de tratar de pensar que el tema de la crianza es compartido. Quiere decir, padres de familia y colegio unen sus esfuerzos para hablar sobre crianza. Entonces los padres, esto lo digo graciosamente, se alegran bastante cuando inicia el año escolar y se ponen muy estresados cuando hay vacaciones. Entonces los chicos regresan a las casas, los padres dicen, ya se acabaron el año escolar lectivo, ya los chicos están en casa, ¿qué debo hacer? Y eso implica pues muchas transformaciones. El cuidado de los chicos en casa, el apoyo de los abuelos, el apoyo de los tíos, bueno, muchas formas de poder justamente seguir una ruta económica bastante complicada. Esto es un efecto global. El efecto global trae una economía diferente y lleva a un segundo elemento que vamos a ver más adelante en el tema educativo. El segundo elemento es que estamos en la era de consumo. La era de consumo global nos está llevando pues justamente a grandes preocupaciones. Las preocupaciones que podemos ver en psicología, por darles alguna idea, en la Organización Mundial de la Salud, el primer referente de consulta o preocupación mundial de salud pública que tiene un impacto bastante grande en la salud mental son los estados del afecto. Quiere decir, hay muchísimas dificultades en temas depresivos, de ansiedad, el tema de las adicciones está alborotado, ya no es netamente el tema de las adicciones ligado al consumo de sustancias psicoactivas, que obviamente hoy en día ustedes pueden observar que se mantiene. Ahora ya hay policonsumos, no es solo sobre un consumo directamente, sino varias sustancias a la vez,
y otro tipo de formatos que están organizados dentro de estos temas de consumos. Entonces el consumo, esa metáfora lo global, que está ligada también al tema del mercado, en el cual todos tenemos que estar constantemente buscando economía, todos tenemos que estar, pues tristemente, en un tema de consumo que se ha vuelto un tema vertiginoso. El primer grupo sobre el cual hay un impacto con el tema del consumo global, la infancia. Quiere decir, los niños necesitan estar consumiendo constantemente redes sociales, era digital, internet, videos, que es justamente esta nueva forma en la cual estamos mirando el poder acerca de lo que está pasando con el mundo, ya no netamente en ese formato clásico, televisivo, editado, sino ya lo podemos hacer en un tiempo, digamos, en directo, que es lo que ofrecen herramientas como YouTube, videoconferencias en escuelas de padres como esta, donde podemos justamente poder organizar a tiempo real o en edición lo que queremos decir. Entonces todo eso ha sido un cambio bien interesante y la metáfora del consumo pues está llevando otro impacto dentro de la familia. Quiere decir, una familia que está abocada a tener que resolver muchos temas en el mercado. Y todo esto se ha vuelto muy convulsionante. Ha sido el tema tan convulsionante que ustedes pueden observar que muchos de los diagnósticos que hoy en día existen en el tema de la infancia es, por ejemplo, la hiperactividad, los temas del aprendizaje, hay gran cantidad de dificultades, sobre todo en términos de que los chicos no prestan una atención continua frente a las necesidades que tienen los colegios, y ha llevado justamente a una de las grandes preocupaciones que también tenemos en esta época. Muchas son las consultas que llegan a los departamentos de psicología, a los consultorios privados en psicología, que están ligadas al tema de la educación. Y esas consultas, como le estaba diciendo recientemente, están ligadas al tema de la hiperactividad y los problemas de aprendizaje. Detrás de esto hay un cambio cultural, no es simplemente una definición de un diagnóstico que todos hemos escuchado, sino es un cambio cultural y en la apreciación que tienen los chicos sobre la educación. Es una forma diferente de poder entender la educación. Es decir, si volvemos netamente al siglo XX, si vamos del 89 para atrás, sabemos que tenemos una educación aún inspirada en el siglo XVIII y siglo XIX. Siglo XVIII y siglo XIX, la educación que nace en Prusia, en Inglaterra, Prusia, que era anteriormente lo que hoy en día es Alemania, e inspira netamente un formato educativo que tiene que dar respuesta a lo que son las necesidades de la industria. Quiere decir, muy homogéneo, un formato en el cual los chicos tienen que responder a una forma de evaluación, una forma de medición, unas necesidades sociales impuestas en las empresas, sobre los cuales hay unos estándares sobre los que se debe dar muchas respuestas frente a las necesidades evaluativas del momento. Si bien ustedes pueden observar, la educación ha tenido otros desafíos, aún se mantiene en Colombia aún esta plataforma, hoy en día muy criticada sobre todo por los chicos y los jóvenes. No en vano, las protestas que uno observa en la calle, las dificultades que uno observa en los colegios, las necesidades que se ven en las universidades están ligadas a una mejor educación. Y una educación en calidad implica un formato diferente a una educación que viene netamente del siglo XVIII y siglo XIX. Ese es un impacto bastante grande que, como estamos observando en estos momentos, trasciende del 89 para acá. Es decir, la economía, el neoliberalismo, la era del consumo global, la globalización impacta a la familia en diversidades, nuevas infancias, chicos que obviamente aterrizan en plena era digital. Del 2000 para acá, ustedes pueden observar que los chicos están mucho más interconectados e implica una forma comunicativa totalmente diferente a lo que hoy en día, pues a lo que era el siglo XX. Hoy en día todo esto se comienza a percibir en un tema que llama a la educación a pensarse diferente. Vamos a continuar mirando algunos aspectos que justamente nos han llamado la atención, que la educación está invitada a reflexionar sobre estas nuevas modalidades y sobre las cuales pues, es importante tener algunos puntos que también impactan a la familia. Todo esto que estamos hablando implica en justamente el título de esta videoconferencia, y es ¿cuándo nace la posmodernidad? La posmodernidad en sí, algunos autores clásicos mencionan que no hay una fecha en sí, pero todos digamos que llegan a un punto de convergencia en pensar que del 89 para acá todo cambia. De ahí para allá era otro mundo. Y tenemos que mirar entonces qué es lo que está pasando en este nivel. Entonces vamos a centrarnos en algo particularmente
que es bien interesante a tener en cuenta, y es el tema de la educación. Vamos a tener dos conceptos. El primer concepto es el nativo digital. El segundo concepto es el inmigrante digital. Vamos a recordar ese video inicial que colocamos en la primera parte de la videoconferencia. Nuevamente el chico que está explicándole al padre, maneja un dispositivo móvil, el padre que se acerca con el periódico, clásicamente donde uno ve las noticias, que están ligadas a las noticias de último momento. Los que nacimos en el siglo pasado recordamos que una noticia, por ejemplo, muy importante en el país, uno tenía que esperar hasta el otro día para poder enterarse de lo que había ocurrido. Quiere decir, no compraba los diarios principales del país y existía esa zozobra en la madrugada de qué era lo que había pasado realmente. Siglo XXI, las noticias no necesariamente son exclusividad de un diario, son hoy en día, digamos, compartidas en diferentes formatos digitales. Tenemos el Twitter, que todo el mundo lo conoce. Lo que ocurre, por ejemplo, en un momento de la ciudad, hay 5, 10, 15 o 20 personas con diferentes cuentas de Twitter donde pueden subir videos, mencionar exactamente qué fue lo que ocurrió y se comienza a convertir en una competencia de lo que es la información en términos de los periódicos, de la prensa. Twitter es único. Existe la posibilidad que en tiempo real también podamos mirar la noticia y podamos dar un punto de vista al respecto. Existen hoy en día los blogs, ¿sí? Los blogs es la nueva prensa del siglo XXI. Entonces, hay blogs tipo video, hay blogs tipo escrito, donde ustedes pueden encontrar diferentes matices de lo que son los fenómenos sociales, los fenómenos económicos, logrados hacer justamente por una población muy interesante, los jóvenes. Los jóvenes comienzan a ser mucho más creativos, a colocar posición frente a lo que están colocando y comienzan a tener un fenómeno bien interesante que ustedes pudieron observar, por ejemplo, en la pasada Feria del Libro. La Feria del Libro, pues era una feria en la cual uno acudía y estaba muy encantado, aún sigue siendo así, ¿no? Pero lo curioso de esta última Feria del Libro es que la gente ya veía, a los más viejos como nosotros íbamos a buscar a nuestros autores favoritos, los más jóvenes iban a buscar a los youtubers del momento. Entonces iban a buscar su texto donde tenían que firmar, ojalá las experiencias que tenían los youtubers, y esto es lo que netamente está englobando pues justamente al nativo digital, aquel joven, aquella chica que en plena era digital comienza a mirar una cognición diferente, una interlocución de una manera diferente. Y esta interlocución está sobrellevando a manifestarse, a manifestar sus ideas de forma diferente. Aunque uno no lo crea, lastimosamente, la era comercial le ha dado una invitación a la educación. Quisiera uno que la educación fuera justamente la que propusiera una serie de invitaciones al tema comercial. Pero es la economía justamente la que nos está afectando. Mal o bien, es un tema que está totalmente desbordado, ¿sí? Y esto ha llevado netamente a pensarnos educativamente diferentes. El nativo digital es aquel chico que nace en todos estos cambios. Nosotros, los inmigrantes digitales, que nacimos en pleno siglo XX con nuestro periódico, como lo mostraba el video inicial, teníamos una referencia diferente de la educación. ¿Qué nos tocó hacer? El tránsito. El tránsito es obligado. Los que hacemos el tránsito tenemos que mirar un lenguaje diferente, que no habíamos apreciado tan fuertemente en el siglo XX. Es la informática. Hoy en día el chico, fácilmente ustedes pueden ver videos virales en YouTube, ligados por ejemplo a bebés con un iPad versus una revista. Los bebés tienen la posibilidad de manifestar mucha más facilidad en términos de poder conectar videos, de poder conectar audios, imágenes, manipulan fácilmente los dispositivos. Nosotros tuvimos que hacer todo un proceso de aprendizaje para poder ingresar en la era digital. Quiere decir, adoptamos un nuevo lenguaje, que es la informática. El inmigrante digital tuvo que haber hecho eso para poder justamente conectarse con los chicos. Voy a dar algunos ejemplos de lo que a veces ocurre en algunas situaciones de consulta. Claro, estos ejemplos son experiencias que uno tiene al respecto, más no asumo yo una posición acerca de lo que se debe hacer con el tema digital o el tema escrito, por dar alguna idea. Pero muchos chicos llegan con sus padres a consultas psicológicas y uno lo puede ver tanto, como dije anteriormente, en departamentos de psicología o en temas privados de consulta, donde netamente las redes sociales se convierten ya sea en un peligro, entre comillas, frente a lo que los chicos puedan hacer, decidir, dejarse convencer, y los padres asumen una posición al respecto. Quiere decir,
Los padres lo que buscan es, hijo, por darles una idea, no puedes volver a entrar a redes sociales. Voy a quitarte la contraseña, el password, la conexión a internet, lo cual puede ser una opción. Lo que nos ha llamado la atención es la reacción de los chicos hoy en día, la necesidad de tener otros corredores de socialización, y entre ellos las redes sociales, los está llevando a afectar su salud mental. Quiere decir, el chico necesita socializar en redes sociales, y en redes sociales hay de todo. Entonces, todos sabemos que en internet hay cosas muy feas, hay cosas muy malas, hay basura en internet como cosas muy importantes. O sea, podemos encontrar, en cierta manera, en plena era de la sociedad de la información o la sociedad del conocimiento, que es así como lo llaman algunos autores, grandes bases de datos para la educación, investigaciones que antes uno no tenía acceso y que solo justamente en el siglo XX uno tenía contacto a través de una enciclopedia, pero que hoy en día estamos a un clic directo del último artículo o de la última investigación que se puede dar en un momento. Grandes universidades como Harvard, Cambridge, tienen la posibilidad de ofrecer cursos gratuitos en todo el mundo. Ustedes vieron, por ejemplo, en algunos de los diarios del día de ayer, doy un promedio, existieron 90 cursos abiertos, gratuitos de Harvard para todo el público mundial. Eso no se veía antes. Antes poder llegar a Harvard era una odisea económica de poder ingresar a la educación. Hoy en día está a la vista de un clic. Entonces todo esto lleva a que los corredores sociales comiencen a ser un punto de interés en las redes sociales en lo que implica la cognición de los chicos. Pues claro, el inmigrante digital tiene que hacer el tránsito, y el tránsito no es tan fácil. El tránsito ha llevado a que haya muchas posiciones. A mí me parece que hay unas posiciones demasiado extremas, y es no internet, lo cual eso no resuelve mucho, como también internet abierto todo el tiempo, tampoco resuelve bastante. Pensaría yo que si logramos hacer el tema 50-50, es decir, era digital 50%, era social, por dar alguna idea, el contacto que se da con las otras personas 50%, es una buena forma de resolverlo. Y esto se puede aprovechar sobre todo en la familiaridad colombiana. Algunas ideas que hay sobre la familia colombiana es esa familia nuclear, ¿sí? Que son más algunas ideas que vienen netamente de Occidente, de Norteamérica, donde nos dicen la familia está conformada padres e hijos, ¿sí? Y sobre eso entonces hacemos las investigaciones. Pero a mí siempre me gusta compartir una idea muy interesante que tiene la familia en Colombia. Y lo voy a hacer quizás dentro de algo que creo que la mayoría de nosotros hemos vivido, al menos los que estamos en ciudades como Bogotá, que cuando hay vacaciones queremos ir a los ríos, a tierras cálidas, para poder estar con pues, amigos o familias. Hay un punto en la familia colombiana que representa que no es así como se mueve la familiaridad, y es la olla, ¿sí? Cuando hacemos paseos de olla. Entonces ustedes llevan la olla en la cual se hace el sancocho de gallina, el sancocho de pescado, bueno, diferentes alimentos. Y la olla representa la olla de la abuela. A veces uno le propone a la abuela decirle, no vamos a utilizar más tu olla que está tiznada de toda esa cantidad de fogatas que se han hecho, y la primera reacción de la abuela es indignación. Esa olla representa la unión familiar. ¿Por qué quiero colocar este ejemplo? Porque la familia colombiana es una familia tipo clan, es decir, es una familia que funciona muy bien con el poder de los abuelos, los tíos, los padres y los hijos. Y funciona perfectamente gracias a la accidentalidad geográfica que tiene el país. Quiere decir, compartimos mucho con nuestros abuelos, con nuestros tíos, padres, primos, y se vuelve una gran familia. No es esa familia tradicional norteamericana, sobre la cual hay muchos temas teóricos e investigativos, donde dicen los padres y los hijos, y eso es la familia. La familia es mucho más amplia. El poder de la familia incluso en Colombia es diferente. Si salimos con nuestros abuelos son el punto de mayor poder sobre los padres, los hijos y los nietos, ¿sí? Y esto implica que el abuelo es el que trae la tradición. Esto que estoy diciendo sirve justamente para tener un contrapeso a la era digital. La era digital es la que todos conocemos, todos ligados a los dispositivos, voy a decir algo exagerado, es un autismo digital. O sea, todo el mundo está ligado a una pantalla, a corredores sociales. La socialización se vuelve más complicada. El hecho de poder socializar es un tema muy complicado para el ser humano del siglo XXI. Va a lo que va realmente. Y en el punto digital, la facilidad que tengan los corredores de socialización es lo que lo conecta con nosotros. Pero ese contrapeso que tiene la familia colombiana sirve realmente para que exista una posibilidad entre la olla de la abuela y el celular. Y esto permite en cierta manera hacer el tránsito entre nativo digital e inmigrante digital. Colocamos estos ejemplos para ingresar justamente
al tema de la educación. El tema de la educación tiene muchos aspectos sobre los cuales podríamos comenzar a tener en cuenta y están ligados a cómo entender la educación del siglo XXI versus la educación del siglo XX. Lo que vamos a hacer ahora entonces es una explicación de dar más profundidad al nativo digital, lograr integrarlo, por ejemplo, con algunos conceptos que al menos para nosotros los psicólogos ha sido muy atrayentes, el tema de la inteligencia, por dar alguna idea, otros conceptos que quizás ya hemos mencionado al inicio de esta videoconferencia, entre ellos, por ejemplo, la hiperactividad. La hiperactividad como una necesidad de estar constantemente diagnosticando las dificultades de aprendizaje. Vamos a entrar a mirar todo esto y vamos a desembocar en las 3 revoluciones cognitivas que se han podido establecer, por si ustedes quieren seguir el autor, si tienen interés sobre el autor se llama Alejandro Piscitelli, es un filósofo argentino que ha logrado en cierta manera convertirse en el filósofo digital del siglo XXI. Digamos que es más una idea que yo tengo acerca del autor. Él vivió unos años en Colombia, ahorita se encuentra en México, y menciona que estas revoluciones cognitivas parten para poder establecer una idea diferente sobre el tema de la educación. Pero entonces vamos a hacer todo ese ingreso. Vamos a ingresar por uno de los conceptos que quizás ustedes tienen, con el que tienen mayor cercanía, y es el concepto de inteligencia. El concepto de inteligencia es muy llamativo, sobre todo para el tema de la educación, ¿sí? Lo que prácticamente uno logra hacer en los colegios y en las universidades es establecer una serie de evaluaciones de competencia, de cogniciones, de inteligencia, de saberes, de enseñanzas, para prepararnos al mundo económico actual. El mundo económico actual tiene que decirle a las universidades, a los colegios, cómo preparar cada vez más a los jóvenes para ingresar al sector de la economía. Para esto vamos a tener un primer referente. Entonces creo que todos han escuchado acerca del coeficiente intelectual, ¿sí? El IQ, como lo dicen algunos otros. El coeficiente intelectual es algo que surge en los años 20, años 30 del siglo pasado. Lo hace netamente un autor que todos conocemos, que es Alfred Binet. Bueno, todos conocemos, digo, los psicólogos, más que todo porque somos los que aplicamos pruebas, test de inteligencia. Uno de esos test de inteligencia tiene que ver justamente con la escala que él logró, que es la escala de Stanford-Binet, y que logra establecer una manera de poder entender la inteligencia. Quiere decir, si más o menos hiciéramos una idea gráfica, imagínense ustedes una imagen en la cual aparece una media poblacional, ¿sí? Entonces todos tenemos que estar respondiendo a una media de inteligencia. El problema son los extremos de esta imagen, ¿sí? En un extremo podemos ver los que escasamente tienen inteligencia y en el otro extremo podemos observar los que tienen mucha inteligencia. Digamos que ambos extremos se convierten en problemáticos, pero todo lo que está en la media poblacional era lo que se esperaba por parte de la era industrial como respuesta para poder ingresar al mercado. Las empresas en los años 20 o 30, incluso aún, yo diría que más hasta entrado el siglo XXI, establecían unas condiciones acerca de cómo evaluar los conocimientos que se dan en los colegios y en las universidades para poder ingresar al mundo empresarial. La era industrial le dio una fuerza inmensa al coeficiente intelectual y eso permitió que en cierta manera tuviéramos unas costumbres particulares acerca de cómo eran nuestros aprendizajes iniciales. Entonces era toda una evaluación homogénea, quiere decir se aplicaban test para todos en primera instancia. Ustedes pueden encontrar, por ejemplo, aulas de clase magistral donde es el profesor el que es el iluminado del conocimiento, la ignorancia está sentada, entonces la ignorancia éramos nosotros, los estudiantes en colegios y universidades, teníamos que levantar la mano para poder hablar, porque obviamente era una necesidad de jerarquía, donde el profesor decía tienes derecho a preguntar, tu pregunta es válida o no con relación al tema que estamos observando, el texto X, Y o Z sobre el cual estamos haciendo un seguimiento sobre una temática educativa es el texto de la verdad, ¿sí? Y todos teníamos que utilizar fácilmente nuestros procesos psicológicos superiores, memoria, atención, aprendizaje, lenguaje, como mecanismos puntuales acerca de lo que es el aprendizaje en sí. Entonces la memoria no es la misma memoria que hoy tenemos, eso lo vamos a ver más adelante. La memoria era un tema evocativo, entonces las tablas de multiplicar aún se hace hoy en día, no significa que no se haga, pero las tablas de multiplicar
netamente en un aspecto de memoria, ¿sí? Teníamos que aprendernos absolutamente todo. Repetíamos, ¿sí? Mirábamos los datos que ingresaban y sobre eso comenzábamos netamente a evocar una memoria netamente puntual acerca de lo que el proceso de aprendizaje pues daba cuenta. Esto era netamente la idea del coeficiente intelectual. Y pues obviamente ustedes pueden observar en el siglo XXI el coeficiente intelectual aún es utilizado por algunos colegas nuestros, ¿sí? Como una forma, un referente sobre una forma de entender la inteligencia. Pero cruza el siglo XXI y curiosamente, fíjense, los años 80 fueron bien interesantes para todo el tema de la transformación de la inteligencia. Hay un autor que aparece en los años 80 en Harvard, el proyecto se llama Proyecto Cero, y es Howard Gardner. Howard Gardner es uno de los grandes psicólogos que ha comenzado a desafiar una idea sobre la inteligencia. Muchos de los colegios, muchos colegas pedagogos, psicólogos, psicopedagogos, han hecho uso de sus teorías, porque estamos preocupados sobre todo en que una sola versión de la noción de inteligencia no fue suficiente para poder establecer un acto de medición y sobre todo un acto de éxito de los chicos en el mercado, que hoy en día la globalización exige, como lo dijimos al inicio, unos aspectos totalmente diferentes. Howard Gardner, al proponer la idea de las inteligencias múltiples, ustedes pueden ver, si lo colocan en YouTube, varias conferencias de Howard Gardner. Hay una en particular que hacen en España, en un programa que se llama Redes, y él habla sobre lo que implica pensar las inteligencias múltiples en el siglo XXI. Entonces son varias inteligencias. Dentro de las que vamos a recordar, hay una inteligencia naturalista, hay una lógico-matemática, hay una espacial, hay una kinestésica, hay una intrapersonal, hay una interpersonal, y sobre eso los chicos pues obviamente navegan en los diferentes intereses que se dan al respecto. Añádese acá que el siglo XXI también ha traído una necesidad educativa bien importante, que yo creo que hemos descuidado, o al menos los que estuvimos en el siglo XX no la tuvimos. El siglo XXI reclama una inteligencia emocional, quiere decir, chicos que respondan mucho más fácilmente a las diferentes diversidades o dificultades emocionales que se pueden presentar en el ámbito familiar, social, económico, y que obviamente no entren en una era que nosotros tuvimos en el siglo XX en Colombia, que era la era del miedo, ¿sí? La era del miedo era justamente finalizando 80s, entrando en la década de los 90, un país muy convulsionado a nivel político y del narcotráfico, donde el miedo era un referente de respuesta frente al tema que incluso impactó la educación. Mucho de esto se dio porque no teníamos la facilidad de imponer nuestras ideas por temor, ¿sí? El siglo XXI muestra a chicos que directamente dicen lo que piensan, son más inteligentes emocionalmente, son más interesados en poner sus ideas, la necesidad de ser escuchados, de proponer formas diferentes de ver la humanidad. Si bien nosotros que venimos del siglo XX habíamos volcado como una idea de lo que es el tema de la educación muy apocalíptica a mi gusto, o sea, pensamos nosotros incluso se acabó el agua, en el 2050 se murió el mundo. Hoy vemos chicos que no son tan apocalípticos, son chicos más propositivos, dicen tenemos que buscar alternativas frente a los recursos naturales y comienzan a inventar una serie de cosas muy interesantes, todos incluso ligados a esta era digital, cómo convertir lo digital y esos corredores de socialización en propuestas alternativas para un mundo que nosotros les vamos a dejar lastimosamente. Y aquí crece una de las frases que más me gusta de Alejandro Piscitelli. Él dice, no deberíamos preocuparnos sobre esta frase, ¿qué mundo le vamos a dejar a los chicos? Que es lo que generalmente decimos. Lo que nos debería preocupar educativamente es qué chicos le vamos a dejar al mundo. Es decir, porque ya sabemos que si seguimos con la idea de consumo global, el mundo que viene es un mundo muy complicado. Pero si logramos establecer en términos de la educación chicos que estén más creativos frente a las posibilidades de resolver los recursos naturales, el mundo va a sobrevivir y vamos a mirar una mejor integración. Para esto tenemos que conectar necesariamente lo digital con lo presencial, con lo social. Quiere decir, al nativo digital con el inmigrante digital. Estos son temas que a la familia y a los colegios y a las universidades importa bastante. Y implican el tema de la inteligencia, como lo estábamos mirando. Por eso Howard Gardner menciona que los chicos tienen que estar justamente con varias pasiones en el transcurso de su vida, ¿sí?
Quiere decir, hay chicos muy buenos en artes, hay chicos muy buenos en matemáticas, hay chicos muy buenos en sociales, en ciencias humanas, en ciencias físicas, en las más llamadas ciencias duras, que son más formales. Hay chicos que tienen un pensamiento ecológico impresionante, chicos que kinestésicamente en términos del ejercicio, de la movilidad, son bastante buenos. Y a veces ocurre que hay chicos que comparten todas estas inteligencias y lo convierten en su punto de destino. Por eso la inteligencia en el siglo XXI cambió. Ya el coeficiente intelectual pues, es una forma, a mi gusto, simple y puntual de medir la inteligencia. Pero si damos toda esta amplitud frente a las inteligencias múltiples de Howard Gardner, pensamos que la familia puede comenzar a preguntarse netamente sobre lo que le apasiona a los chicos. Y ustedes se van a dar cuenta que muchos chicos están preocupados hoy en día sobre el mundo que les vamos a dejar y ellos quieren cada vez más tener propuestas para tener un mundo mucho mejor a futuro. Esto que estamos hablando sobre el tema de la inteligencia nos tiene que llevar justamente a otras discusiones. Entonces vamos a volver al tema del nativo digital y el inmigrante digital. Para esto vamos a tener un segundo pretexto. Es un video que vamos a colocar a continuación, donde ustedes pueden apreciar a un chico, en promedio debe tener unos 3-4 años, ustedes más o menos pueden pensar que sobre esa edad, y al Papa, ¿sí? El Papa anterior no es Francisco, es Benedicto. Porque ustedes pueden observar también que hay unos saltos interesantes en el papado, ¿no? Entonces, el siglo XXI trae un papa mucho más abierto, más conciliador con la gente, con la familia, no tan pesado como fue, por ejemplo, Juan Pablo II, que era muy vertical. Bueno, todos esos cambios se están dando. O sea, incluso hasta por ahí podemos ver el ingreso de la posmodernidad en el tema de las creencias. Pero bueno, no es un tema que ahorita vamos a resolver. En este video ustedes van a apreciar qué hace un inmigrante digital, que en este caso es el Papa, cuando se le entrega un iPad. Cómo es que él aprende a manejar justamente el dispositivo, y en la otra parte del video, que ustedes van a ver en la otra parte de la pantalla, qué hace un niño con un iPad. Buonasera Padre Santo. Bene, siamo qui. Come conosci anche questa casa? Adesso le facciamo. Ecco, noi siamo già fatto, quindi è stato già online. Esatto. E poi adesso a Padre Santo inviamo un Twitter. O ponemos así. De los carros como los carros. Sì, sì, ya sta. C'è la sigla, poi qui ci sarà sempre una banda che presenterà un avvenimento particolare. Adesso ci sarà la giornata della giornata. ¿Es el del gatito? Sí. ¿Cómo funciona el del río? Poi dopo qui c'è l'aspetto della televisione da vedere, quindi poi qui sotto ancora una sezione di si può rivedere, eccolo così, qui sotto c'è invece notizie della Chiesa. No, vada! Quiero no, me quiero. Primero la. B, ¿dónde está la B? C. Quindi ciò che pubblica l'Osservatore Romano, ciò che pubblica l'Agenzia Fides, la Radio Vaticana, Last Lunch Newsletter. Praise be our Lord Jesus Christ, with my prayers and blessings. Waffles. Guapes. Te quiero guapes. Ah, dos. Sì. Io también. Un pochino più vicino. Ecco, già inviato. Grazie. Bene, grazie. ¿Cuál vas a usar? Grazie a lei, Padre ¿Ya? Santo. ¿Ahora sí? No. Ya te veré. Chao. No. Bien, si ustedes vieron el video es bien curioso, pero creo que es un buen ejemplo frente a lo que estamos conversando. El inmigrante digital tiene unos recursos educativos propios del siglo XX, como estábamos hablando anteriormente. Al Papa hay que instruirlo, ¿sí? Entonces la palabra instrucción. La palabra instrucción era lo que hacíamos con nuestros abuelos y nuestros padres. Comprábamos un televisor, comprábamos un mueble, comprábamos una radio, lo que sea, cualquier dispositivo, y necesitábamos las instrucciones. Es decir, antes de tocar un aparato electrodoméstico, teníamos que ir al manual de instrucciones. ¿Por qué? Porque en el manual de instrucciones aparecía 1, 2, 3, 4, 5, o
A, B, C, D, E o F. ¿Sí? Y ustedes pueden observar que esta idea educativa de instruir, de hecho a uno le decían, hijo, tienes que instruirte para ser alguien algún día, quiere decir, sigue las instrucciones de lo que debe ser verticalmente la educación, era una forma cognitiva sobre la cual el inmigrante digital nace. De hecho, este inmigrante digital nos va a llevar a la primera revolución cognitiva de lo que estábamos hablando al inicio de esta videoconferencia. Esta primera revolución cognitiva nace curiosamente en la Edad Media. Creo que ustedes conocen a Gutenberg, que fue el inventor de la imprenta. Estamos pensando que más o menos Gutenberg, me puedo equivocar, siglo XIII o siglo XIV, crea la imprenta. Eso fue un hecho histórico, referenciado más por el invento que él hizo, más no por el impacto que esto generó. Porque la imprenta logra establecer por primera vez en la humanidad que se pueda compartir de manera escrita todo lo que se sabe sobre el conocimiento. Claro, estamos en la Edad Media, quiere decir que hay un acto divino sobre lo cual se veía la vida. ¿Sí? Entonces, aún tenemos algunos recursos de cómo la oralidad era una forma de poder justamente llegar al conocimiento. El acto de confesión católico es uno de ellos. Entonces, para llegar a la iluminación, uno se confiesa, tiene una absolución, una penitencia, y es un proceso propio, netamente de una creencia católica. Pero Gutenberg con la imprenta logra conectar masas, ¿sí? Lastimosamente, la aristocracia hasta el siglo XX era dueña de la educación. O sea, para poder educarse era muy costoso. En el siglo XX para llegar a un posgrado era demasiado costoso. Muy pocos lo lograban. Otros eran la clase trabajadora. Si lo vemos en Colombia, había más clase trabajadora y menos personas que lograban establecer posgrados por condiciones económicas. De ahí, pues ustedes pueden apreciar que muchos de nuestros padres decían, sí, por eso lo que más le puedo dejar a usted como herencia es la educación, porque la educación lo va a llevar algún día a ser alguien en la vida. Bueno, entonces vamos a volver a Gutenberg. Entonces él creó la imprenta y comienza netamente a replicarse el conocimiento en el texto. La primera apreciación de la revolución cognitiva es el texto en sí, el texto escrito, quiere decir la palabra. El texto que nosotros utilizábamos de niños, creo que muchos recordamos, por ejemplo, cómo fue nuestra primera escritura. Textos como Nacho lee, Coquito, por dar algunas ideas, si ustedes recuerdan, eran textos muy bellos para la infancia. Entonces aparecía la imagen, por dar alguna de una iglesia o una casa, y aparecían las sílabas, ¿no? Entonces, iglesia, casa. La conexión entre una imagen y lo que es la palabra es un proceso de aprendizaje natural para poder conectarnos con el mundo. Propio del siglo XX, quiere decir, la instrucción, la dependencia de alguien que nos dice cómo debemos aprender, la medición estandarizada, homogénea de lo que corresponde a la educación, es justamente lo que estamos viendo en el video del Papa. El Papa necesita, sobre todo, ustedes pueden observar en el video, es un correo electrónico lo que le están enseñando a manejar. Él no manipula el dispositivo, de hecho lo hace tímidamente. Y aquí aclaramos, yo creo que el Papa tiene una de las mejores educaciones del mundo, es políglota, se habrá formado en los mejores colegios alemanes, llega al Vaticano, que es donde tienen obviamente temas de teología, política, economía, como nadie tiene. ¿Sí? Entonces no estamos haciendo una comparación, digamos, no con alguien que no haya tenido una educación muy formal. Y él logra justamente la manipulación de la época. Entonces, estos valores que estamos hablando, primera revolución cognitiva, están ligados netamente a la imprenta. Y ustedes pueden observar que hay un tema esencial que también hemos visto en Colombia y tiene que ver con el tema de cómo se concebía la educación en el siglo XX. Yo la llamo como una educación basada en el fracaso. Lastimosamente doy este término por lo siguiente. Cuando nosotros, por ejemplo, no teníamos buenos resultados académicos, había un castigo. ¿Sí? Los castigos eran muy curiosos. Vean, yo voy a recordar en X colegio privado de la infancia, los castigos incluso entraban con un tinte de golpe, pegaban con una tiza, con un borrador, bueno, cosas que hoy en día no pueden pasar. Pero era una forma de entender que había que sufrir para aprender. ¿Sí? Y uno sufría para aprender, y si uno fallaba, uno era un fracasado. Entonces, muchos decían, no, no soy bueno para las matemáticas porque mi experiencia con las matemáticas fue terrible. Las matemáticas son bellísimas, pero lastimosamente las formas pedagógicas que estaban detrás de ellas era una idea en la cual nunca voy a ser un matemático. Pero eso quiere decir, toda la franja formal del aprendizaje por ese lado no puede. Entonces uno de psicólogo dice, no, puedo ir a ciencias humanas donde uno no va a ver las matemáticas, pero lastimosamente uno ingresa y sí ve las matemáticas, las ve en estadísticas. Es algo bien curioso, porque uno comienza a desafiar
justamente esas costumbres que vienen del siglo XX. Entonces, al ser una educación basada en el fracaso, es ahí donde justamente los chicos del siglo XXI nos muestran lo que sí se está aprovechando hoy en día. Estábamos en el siglo XX y la educación basada en el fracaso no tenía mucha inteligencia emocional, o sea, era algo así como tristeza, depresión, fracaso, no éramos nadie, porque la educación nos decía lo que podíamos y no podíamos. Y era bastante vertical en ese sentido sobre los resultados que tenemos. Por eso la palabra instrucción, dependencia, es central en el siglo XX. En el terreno de la posmodernidad, el cruzar al siglo XXI implica la era digital. Como lo dije al inicio de la videoconferencia, algunos autores lo llaman sociedad del conocimiento, sociedad de la información. La sociedad de la información y la sociedad del conocimiento aparecen netamente en la era del Internet. Quiere decir, la información hoy en día se convierte en el núcleo económico mundial. Ustedes pueden ver que las empresas más rentables del planeta son justamente las que hacen software o tienen el monopolio del Internet, entre ellos Google. Entonces Google tiene el monopolio por muchos aspectos: correos electrónicos, formatos de video, formatos de prensa, búsquedas en términos de diferentes temas de interés, tiene el acopio de grandes temas de investigación y monopolizó netamente la comunicación mundial. No la diversificó, sobre eso hay 1000 críticas que ustedes pueden observar, por lo que implica el tema de la muerte de la privacidad, como dicen algunos autores. Entonces, ya el mundo no es tan privado, hoy en día es más público. O sea, ya no tenemos tanto derecho a la privacidad, porque desde que tengamos una huella en un correo electrónico, en una red social, ya tenemos contacto con quiénes somos. Este es un aspecto bien importante, porque los chicos nacen en esta época, justamente en la era digital, sociedad del conocimiento, acceso a la información. Y si bien en la primera revolución cognitiva era Gutenberg, el creador de la imprenta, uno de los exponentes principales, en la segunda revolución cognitiva vamos a ver a personajes como Steve Jobs, vamos a ver por ejemplo a Bill Gates, vamos a ver a Mark Zuckerberg, todos ellos grandes empresarios de la información, de software, donde uno encuentra unos temas bien curiosos. Por ejemplo, a uno le preguntan, bueno, ¿cuál es el país más poblado del mundo? China. Me puedo equivocar, 1.200, 1.300 millones de habitantes. El segundo país más poblado del mundo, algunos dicen India, está acercándose a los 1.000 millones de habitantes. Y dice Zuckerberg, no, ya no es el segundo país más poblado del mundo. El segundo país más poblado del mundo es Facebook. Entonces, Facebook hace unos 5 años tenía 800 millones de usuarios. Hoy en día Facebook superó a la India, tiene más de 1.000 millones de usuarios en todo el mundo. Y uno dice, pero eso no es un país. Claro que no es un territorio donde usted puede encontrar cualquier cantidad de vivencias que tiene la gente. Y la interconexión es impresionante. Esta era digital lleva entonces a que estos precursores de la información, sea bien o sea para mal, como sea la discusión al respecto, han llevado a que tenga un impacto en la educación. La segunda revolución cognitiva, que está netamente ligada a la era digital, está llevando unas ideas muy transformativas de lo que es el mundo actual. Quiere decir, es una educación en primera instancia que los chicos hacen uso del fracaso como forma de aprendizaje. Para ellos, errar es posibilidad. Es decir, entre más posibilidades yo tenga de poder tener errores, más aprendo, ¿sí? Eso no es nuevo en el siglo XXI. Lo que pasa es que en el siglo XX, en plena era de la educación del fracaso, errar era un problema grandísimo. Pero en el siglo XXI los chicos gozan de equivocarse, ¿sí? Al gozar de equivocarse, establecen su experiencia, establecen su identidad. Entonces uno puede observar a veces, por ejemplo, volvemos al tema de la primera revolución cognitiva. A nosotros nos colocábamos en el jardín infantil del colegio X y teníamos que terminar en 11 grado todo ese tiempo en el mismo colegio. Hoy en día los chicos tienen mayor versatilidad en tratar de probar otros colegios, otras formas de educación, socializar mucho más. Lo cual conlleva a que esto que ocurre, justamente este fenómeno de cambios de colegio, es un fenómeno que está directamente ligado a una idea de diversidad. El chico cada vez es más diverso, busca mayores posibilidades de entender la vida humana. Y en ese sentido la educación, en la segunda revolución cognitiva, lleva netamente a eso, porque el Internet es netamente una plataforma diversa de conocimiento. Hay de todo. Las posibilidades de controlar la privacidad en el Internet son muy difíciles, o nos las hacen más fáciles, digamos así, en términos de los software. Entonces conlleva a que el chico está en un mundo en el cual reclama
un segundo punto, que entonces vamos a ver al niño que está en el video, es un niño que es más autónomo. Entonces utiliza el iPad, comienza a moverlo de diferentes formas, hace uso de todo su cuerpo, quiere decir sus manos, porque antes la educación del siglo XX era de aquí para arriba, ahora es todo el cuerpo, el Kinect, el Wii, que son juegos de video que tienen hoy los chicos, hacen todo un manejo corporal acerca de lo que les gusta poder tener en interacción con los juegos de video. Y justamente el iPad, el poder manipularlo de manera autónoma, lleva una de las precisiones de la educación del siglo XXI. Ese es el desafío que, como estábamos diciendo al inicio, no es la era industrial, es la era de consumo, la era global. Los chicos comienzan a tener mayor autonomía sobre lo que quieren aprender. Reclaman ser parte de las rutas de educación. Ellos quieren proponer los temas sobre los cuales quieren educarse. Reclaman colegios más abiertos, universidades más abiertas, donde tengan mayor interacción con el mundo social, político y económico. Los jóvenes hoy en día están reclamando mayor presencialidad, incluso en temas de política pública, lo cual es bien interesante, porque logra uno establecer que los colegios que tienen mayor apertura forman mejor a los chicos. No es tanto en la base de los contenidos únicamente, que son importantes, es la posibilidad de interacción, lo que hoy en día está reclamando el chico en la educación, y esto netamente en la era digital. Al llegar a esto, un tema de mayor autonomía, pues vamos a ver que uno de los reclamos que hacen los chicos hoy en día es poder personalizar la educación. Quiere decir, el ideal de la educación, esto no existe realmente en ninguna parte del mundo, sino es uno de las propuestas que se quiere hacer sobre las nuevas educaciones, es lograr tener una educación tipo 1-1, quiere decir profesor por alumno. Hoy en día aún tenemos, pues realmente, y por temas diferentes que se dan en la educación, grupos de 30 o 40 aulas, o sea, chicos en un aula con un profesor que hace lo mejor que puede por tener la posibilidad de lograr su atención, pero pues ahí vemos también que los chicos se distraen fácilmente. Quiere decir, el chico hiperactivo no es el chico que está enfermo, porque hay algunos autores, si ustedes quieren revisar, hay un autor argentino que se llama León Benazayac, y tiene un texto muy interesante, se llama TDAH, una patología del mercado. TDAH es trastorno de déficit de atención o hiperactividad, lo pueden conseguir fácilmente en una librería, o en el Arango, si tienen acceso a la biblioteca, y él plantea que la hiperactividad como enfermedad no es viable dentro de lo médico, quiere decir que el diagnóstico no es viable. Se preocupa bastante por la bioética que hay detrás de esto, quiere decir el consumo excesivo de anfetaminas, que es lo que ustedes conocen como Ritalina, quizás se han escuchado, y que sirve netamente para la hiperactividad. Pero cuando se dice consumo excesivo es porque hoy en día la Ritalina está desbordada en el mercado. Entonces, medio mundo está hiperactivo. Si lo vemos hoy en día con las movilidades sociales y económicas que existen en la economía, todos somos hiperactivos. O sea, nos levantamos 4 y media de la mañana, tenemos que preparar a los chicos para ir al colegio, desayunamos rápidamente, ingresamos a los trabajos 7 o 8 de la mañana, las 8 horas diarias ya no existen, realmente en los contratos la presencia contractualmente 8 horas, usted tiene que entregar su trabajo. Entonces nos quedamos más allá de esas 8 horas, trabajamos 10, 12 horas, llegamos, apoyamos a los chicos en tareas, ellos se acuestan 8 o 9 de la noche, nosotros medio descansamos un poco, tenemos que preparar lo que es el día siguiente y estamos acostándonos 12 de la noche. Quiere decir, la franja de sueño se nos está cortando. ¿Y cómo no nos vamos a volver hiperactivos dentro de esta propuesta? Entonces el mundo es hiperactivo. Y el mundo del ser hiperactivo, los chicos realmente son más hiperactivos porque están en el sector de la educación. Tema crítico a poder mirar a que los chicos no son hiperactivos. Simplemente tenemos que crear nuevas modalidades pedagógicas para poder atraerlos a las necesidades de la educación actual. Por eso esta segunda revolución cognitiva necesariamente obliga la conexión entre los formatos tradicionales de la educación, que algunos son muy positivos, y la necesidad de la digitalización en la educación. Un ejemplo es justamente esta escuela de padres. En mi época ni había escuela de padres. O sea, hoy en día tenemos una escuela de padres vía videograbación, donde ustedes pueden detener un momento la grabación, pueden ir a tomarse un jugo, comer algo, regresar, retornar algunas ideas que les parecen o no les parece, poder interactuar incluso con la red acerca de las preguntas que ustedes tengan o tomarlo como pretexto para que puedan conversar con las colegas, con las psicólogas. Todo esto es propio de la era digital.
Y esto netamente conlleva a unos aspectos bien interesantes. Las pautas de crianza son diferentes hoy en día, los procesos de aprendizaje son diferentes hoy en día, el concepto de inteligencias múltiples reclama una forma diferente de poder entender justamente eso. Y eso me parece preciso que tengamos en cuenta porque que es muy usual cuando uno le dicen como psicólogo cuáles son las pautas de crianza con mis hijos. Bueno, en el siglo XX había unas pautas, unos manuales de cómo criar a los chicos, que eso realmente da cuenta más de los psicólogos que de las familias. En el siglo XXI, a mí me parece que el poder interactuar con los chicos presencial y digitalmente es una necesidad. También por vigilancia que tenemos como papás sobre nuestros hijos, es decir, estar muy pendientes de que ellos tengan la posibilidad de incluirnos dentro de esos corredores sociales que estamos manifestando, porque el poder incluirlos conlleva a que nosotros también sepamos cómo están mirando el mundo. Voy a nombrar otros dos autores que los pueden conseguir en YouTube, son muy interesantes. De hecho, hay una plataforma, no sé si una plataforma, pero es un formato que hoy en día existe en el mundo y es el formato TED, quiere decir TED, es muy famoso para todos. De hecho, si ustedes observan, esto fue creado en los años 70, pero cogió mucha fuerza, sobre todo en los últimos años. Y tiene mucha fuerza es porque son las experiencias que tienen miles de personas, no necesariamente tienen que estar en una aprobación académica para estar en el formato TED, sino son experiencias que se dan de muchas personas acerca de poder ver un mundo mucho mejor. Quiere decir un mundo en paz, un mundo económicamente estable, hay inteligencia emocional, hay ideas de investigación, hay ideas de educación, hay ideas de economía, hay de todo. En una de las plataformas TED aparecen dos grandes autores. Uno de ellos es Ken Robinson, que ustedes lo pueden buscar fácilmente, y es uno de los TED más vistos en la historia de TED, ¿sí? Y él habla netamente sobre el tema de la creatividad. Entonces, él se preocupa bastante sobre cómo estamos entendiendo la creatividad de los chicos en la educación y habla sobre el concepto de pasión. Quiere decir, son chicos apasionados los que tenemos que estimular sobre sus pasiones y no chicos que tenemos que amoldar netamente a cosas que no les gustan. O sea, los chicos realmente no aprenden no porque no puedan, sino porque no les llama la atención, no les gusta, no se sienten motivados. Entonces, Ken Robinson plantea cómo podemos crear unas nuevas ideas acerca de tener una educación que apasione. Esa es una gran pregunta. ¿Cómo lograr apasionarse en lo educativo? Y yo soy de los que cree que la educación sí salva al planeta. O sea, la educación es el punto central sobre el cual podemos encontrar mil respuestas a mil problemas humanos. Ken Robinson es uno de ellos, les invito para que lo puedan mirar. Y el otro autor, que elaboró uno de los experimentos más interesantes, otra vez aquí conectados con la segunda revolución cognitiva, se llama Sugata Mitra. Sugata Mitra. Es un autor hindú que en estos momentos vive en Inglaterra y él quiere hablar sobre un formato educativo que permita conectar lo digital. Al conectar lo digital, creó algo que se llama la escuela en la nube. Les voy a dar algunos ejemplos de lo que él logra establecer con las mediaciones que tiene el Internet y la era digital en la educación. Él viene de la India. Como ustedes saben, pues la India es uno de los países más poblados del mundo, con todas las diferencias sociales que tiene un país superpoblado. Y comienza a tratar de entender cómo lograr que los chicos que no tienen, por ejemplo, acceso a la educación en las zonas centrales del país, quiere decir en las grandes ciudades donde se concentra usualmente, ejemplo en Colombia, como en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, por dar alguna idea, las grandes universidades, los grandes colegios, sino estaba preocupado por los chicos que estaban más en las periferias de los países y que querían justamente entrar en la dinámica de poder aprender. Él logró establecer algo que se llama la escuela en la nube. Como él vive en Inglaterra, él le pidió a algunas abuelas y abuelos que tenían el tiempo netamente en casa para poder enseñarles inglés a algunos chicos en la India, sin necesidad de tener que trasladarse a la India, sino lo podían hacer en casa. Lo único que necesitaban era una cámara de video, un buen audio, un computador y una señal de internet. Y logró colocar a unos chicos en los colegios para que ellos interactuaran con estos abuelos. No colocó un profesor en la mitad. Simplemente le dijo a los chicos, van a aprender inglés, van a tener la posibilidad de interactuar con las personas que saben inglés en otro país y los dejó para que ellos se comunicaran. Dice que la experiencia fue maravillosa porque se volvió lúdica.
Es decir, logró que los chicos trataran de comunicarse con señas en primera instancia con los abuelos, y los abuelos, obviamente muy contentos, también trataban de hacerlo a través de diferentes palabras anglosajonas. ¿Qué ocurrió a las 2 semanas? A las 2 semanas los chicos tenían un alto repertorio de palabras en inglés y los abuelos ya tenían la posibilidad de comunicarse con ellos. Se generó el concepto de la segunda revolución cognitiva de la era digital, que es la autonomía. Claro, los profes siempre van a hacer una mediación muy importante en la educación. Lo que debe cambiar es el formato sobre el cual están organizados. Quiere decir, hay una metáfora bien interesante para poder hablar de cómo serían estos profes. El profe es un faro, ¿sí? Un faro que netamente ilumina, en cierta manera, en la mitad de un océano, que los barcos no vayan a encallar. En ese sentido, cada chico tiene la posibilidad. Si fuéramos en el siglo XX, tendría un capitán donde les decía: ustedes tienen que llevar el barco para allá. Los chicos en el siglo XXI son capitanes de su propia educación. Entonces los profes lo único que hacen es evitar que encallen para que sigan navegando por los océanos. Y los océanos es la educación. O sea, es algo inmenso. Esa precisión de autonomía que se da en la segunda revolución cognitiva es bien importante, porque implica que si tenemos la posibilidad, ahora sí hablemos de las pautas de crianza, de lograr que los chicos sean cada vez más autónomos, más independientes, que tengan las posibilidades de crear su propia educación, de mediar con los profes, con los colegios, de lograr tener puntos de vista. Hoy en día ellos median fácilmente. Ustedes, por ejemplo, están en una discusión familiar, entonces van a decir, bueno, ¿cuál fue el periodo, la época en que Rojas Pinilla fue presidente de Colombia, en dictadura militar, y qué logró? Entonces uno le pregunta al abuelo porque lo vivió ahí, pero los chicos ya tienen a Google y les pueden presentar un video, un artículo, las noticias, fotos de los periódicos. Hay esa mediación. Eso se llama autonomía en la educación. Aspectos muy centrales que implican netamente algo que a mi parecer tiene que ocurrir entre familia y colegio. Unión total. Quiere decir, las familias consideradas como el primer escenario pedagógico de la vida. Los padres saben cómo los chicos aprenden. Y los profes, que tienen obviamente toda la experiencia pedagógica para atraer a los chicos y seguir con esa ruta de crianza. Si existe esa posibilidad de que tengamos esa unión dentro de la educación y familia, estamos ligados más a la posmodernidad. Chicos más autónomos, chicos que tienen la posibilidad de proponer una educación y sobre todo inteligencia emocional, que es lo que obviamente muchos padres queremos con nuestros hijos, que aprendan a resolver las vicisitudes de un mundo muy difícil, económica, social y políticamente, y que cuando ellos obviamente ya ingresen en el terreno, ya sea de la educación superior o de la economía, sepan defenderse. Eso es un aspecto muy central que justamente tiene pues esta era de la familia y la posmodernidad. Bien, vamos a ir cerrando con algunas precisiones que quisiera hacer después de esta videoconferencia. Yo lo que más quiero es dejar preguntas abiertas, no quiero dejar como temas fijos sobre los cuales debe ser la educación. Cuando digo preguntas abiertas es porque nosotros los psicólogos, sé que el Departamento de Psicología del Liceo de Colombia está muy interesado en escuchar a los padres de familia, en poder saber cómo son sus experiencias con los chicos, qué implica, por ejemplo, que ellos estén en corredores sociales, qué implica la manera como ellos están mirando. Hoy estamos en el siglo de la autoimagen, los chicos están cada vez más preocupados por su imagen personal. ¿Cómo se media eso? ¿Cómo lograr establecer, por ejemplo, vínculos familiares y del colegio protectivos a la autonomía y a la vida de los chicos? Esos son aspectos que nos pueden permitir, el hablar de la familia y la posmodernidad, en hacer un recorrido histórico, político, social, cultural, académico, educativo, que nos permita justamente comprender hacia dónde vamos. Ya cerrando, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué viene de aquí en adelante? Sí, hay unas ideas sobre lo que puede ser la tercera revolución cognitiva. Y el ejemplo lo están dando, bueno, ya lo podemos ver en Bogotá. Tenemos acá me parece eso tenaz, que se haya invertido tanto dinero para hacer una maqueta 3D de la capital, para lo que fue la cumbre de alcaldes que se hizo en Bogotá, pero ustedes pueden observar que ya hay impresión 3D. Quiere decir, la tercera revolución cognitiva quiere ligar lo digital con lo real. Y esto va a ser bien interesante, porque si en la primera revolución cognitiva esperamos tantos años, en la segunda revolución cognitiva solo llevamos 16. Quiere decir que lo que viene es más necesidades de comprender hacia dónde va a ir el mundo económico, el mundo familiar, el mundo social, el mundo educativo, y a mí me parece que esas deben ser las discusiones que deben tener padres, hijos y colegios
para poder fortalecer justamente todo esto. Bien, los invito y las invito para que puedan conversar en el colegio. Los profes, mis queridas colegas psicólogas están muy pendientes de ustedes para que puedan conocer acerca del impacto que les genera esta videoconferencia. Y bueno, pues espero que haya sido como un punto central frente al tema que hemos propuesto inicialmente, que es la familia y la posmodernidad, para que sigan indagando. Muchas gracias y feliz tarde.